bienvenidos a un programa más de La Polilla. Estamos muy felices de seguir compartiendo con ustedes nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista. Cada semana hay algo nuevo de qué hablar en lo que pasa en la política mexicana, en el servicio público mexicano. Y pues hoy me gustaría presentar a los compañeros que hoy nos acompañan, jóvenes, talentosos, involucrados, preocupados por lo que pasa en nuestra capital. Tenemos a Juan, que es nuestro secretario del Deporte de la Red Jóvenes por México en la Ciudad de México. Amigo, qué bueno que estás aquí. Hola Maxa, muy buena tarde, un gustazo estar con ustedes. Muy bien, tenemos a Gaby Mora, ya la conocen, nuestra dirigente de las mujeres jóvenes del OMPRI en la Ciudad de México. Qué bueno que nos pudiste acompañar otra vez, Gaby. No, gracias por invitarme y aquí vamos a estar para lo que se necesite. Y hoy nos acompaña también nuestra amiga Leslie Jiménez. Ella es dirigente de las mujeres jóvenes del OMPRI en la alcaldía Cuauhtémoc. Viene aquí apoyando el talento de mujeres jóvenes con Gaby. Leslie. Hola Maxa, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues muy bien, hoy estoy muy contenta de poder seguir sumando a esto que es La Polilla, que es este espacio donde los jóvenes reflexionamos, platicamos de lo que es de interés y pues hay muchos temas de qué hablar, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar de lo que estuvo en boca de la agenda de la presidenta de México, en la agenda evidentemente del partido. Me da mucho gusto decir que hoy nuestro presidente nacional y senador Alejandro Moreno es quien está marcando la agenda de lo que pasa y lo que se dice en las mañaneras. Entonces, lo lamentable es que esto tenga que pasar después de una persecución política que, como sabemos, ha venido viviendo. Y pues hoy vamos a hablar sobre este tema de la expropiación que han querido hacer con la mamá de Alejandro Moreno, porque ni siquiera es hacia él, es hacia un familiar, hacia una mujer, hacia un adulto mayor. Y esta forma tan sucia y tan cínica en la que los gobiernos de Morena, en este caso Laida Sansores en Campeche, está actuando, la expropiación de esta casa que le están haciendo. ¿Cómo lo ven, Gaby? ¿Cómo lo ves? Es terrible lo que se está viviendo en el país en todos los aspectos, pero bueno, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Esto que está haciendo esta cínica, porque es una cínica Laida Sansores, es terrible porque, pues bueno, está hablando, primero saca una noticia pues que es muy tendenciosa, porque ni siquiera es clara con lo que dice, ¿no? Dice que son terrenos de Alito, cuando bien mencionas no son de él, son de, bueno, una parte es de su mamá, porque también le quieren achacar que la señora es dueña de todo y no es así. Es solo de una parte, que pues fue un terreno adquirido pues legalmente, o sea, todo está bien, no hay ni desvíos de recursos, ni cosas estas absurdas. Sí, no lo han podido comprobar. No lo han podido comprobar, exacto. Y pues bueno, es terrible porque igual la ciudadanía de Campeche, pues le dice a Laida, a ver tú, dinos qué onda con la playa, o bueno, la parte de playa que ocupas, que es tuya, y que pues se llama San Lorenzo, y cómo es que no la puedes devengar como es así. Claro, sería muy importante decir que, pues, ahora sí que aviente la piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Porque lamentablemente hoy vemos que no es una cuestión única, que Laida Sansores se acaba de indicar también que tiene pues muchos miles de metros en diferentes espacios, 6 predios que compró a 18 centavos. Entonces pareciera que es la manera en la que los políticos se hacen de sus casas y se hacen de sus espacios, ¿no? Es muy lamentable que sea así, pero también hay que decirlo, hay muchos que lo han hecho así, y tenemos a Laida Sansores que se enriqueció con 6 predios y que los pagó a 18 centavos el metro cuadrado. A mí me gustaría que me dijeran dónde encontramos esas gangas para ir, ¿no? ¿Cómo lo ves, Les? Pues sí, yo creo que debemos de pensar también en ver hacia otro lado, no solo atacar a la oposición, ¿no? O estar atacando a nuestro presidente o a diputados o personas que no están a favor de ellos, ¿no? Ver hacia también a sus diputados, ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, Arturo Ávila, diputado, que también es un pez muy grande claro, que es vocero de Morena, ¿no? Y se habla que tiene una casa de 70 millones de pesos, que dices, ¿qué onda, no? ¿Cómo la consiguió, no? Si ellos hablan que viven en la austeridad, que viven como cualquier ciudadano, y yo no tengo una casa así. Claro. Mi familia, o sea, mi familia si no alcanza a juntar esos metros cuadrados que puede tener
tan solo de hablar de Arturo, ¿no? Porque dice que es una casa que tiene 5 baños, 6 cuartos, un bar, una sala de juegos, una cava, una sauna, tiene una cancha de tenis. O sea, creo que es algo... ¿Dónde se consiguen esas casas? Habría que preguntarle a Arturo Ávila, ¿a dónde vamos para conseguir una casita con cancha de tenis, no? O los Monreal, que tienen también 46 propiedades entre ranchos, terrenos, fincas. Claro, y que sabemos que aquí en la Cuauhtémoc también se han hecho de sus buenos inmuebles que les han salido muy baratos, de los cuales han hecho hasta hoteles, y que la corrupción inmobiliaria que se ha manejado en Cuauhtémoc con esa familia es muy amplia, ¿no? Tú, Juan, ¿cómo ves este tema? Pues es que yo pues lo veo como, pues no sé, o sea, ellos se pelean por las casas, millones, todo. Yo lo veo como joven padre de familia que pues sí, me friego desde temprano trabajando y pues también quisiera tener así una casa como ellos, de esa cantidad de dinero, pero pues no se puede. Y pues yo creo que, ¿cómo se llama? Se meten mucho en esa situación y pues en vez que se enfoquen más en otras cositas, ¿no? En cómo están los secuestros, no sé. La salud, todo. O sea, yo siento que pues esta Aleida se enfoca mucho en eso y yo digo que está mal. Claro, hay que recordar que Laida llegó a Campeche a ser gobernadora de Campeche, un estado que gobernó también Alejandro Moreno, que pareciera que llegó con una instrucción, con hacer un programa, un podcast como este, donde evidenciaba, ¿no? O sea, evidenciaba los lujos, donde también le tocó a Monreal, donde ahí sí le dijeron, espérate, no te metas con los tuyos, y tuvo que apaciguar un poco este martes de Jaguar, pero nunca habló de lo que ella tenía, la manera de desprestigiar. Yo le he dicho a muchos vecinos que en la calle me dicen, ¿no? Es que los espacios o los terrenos o lo que tiene Alejandro Moreno y si es ilícito o no es ilícito. Yo he sido muy clara en decir, a ver, si eso lo hubiera dicho un fiscal, un ministerio público, un juez, bueno, entonces que se someta a una valoración. Lo dijo una persona de la vida política, como es Alejandro Moreno, una persona de la vida política, con la intención de desprestigiar y denostar a una persona, porque Laida no es fiscal, no es ministerio público, no trabaja en una fiscalía, es una política como Alejandro Moreno, y se ha encargado de señalar y de, no nada más a él, a muchas otras personas. Pero ¿en qué momento dijo que ella tiene 6 terrenos, 6 propiedades, que desde el 2014 las tiene y que ella lo declaró hasta el 2018? ¿En qué momento lo dijo? Si tiene su martes de Jaguar, donde puede perfectamente hablar de lo que tiene ella, como bien dices, Leslie, de lo que tiene Arturo Ávila, de lo que tiene la familia Monreal, de lo que tiene Noroña, por ejemplo. Entonces, Mario Delgado, que tiene su casa aquí cerca en Reforma 222, que tú vas a esa plaza y es una plaza padrísima y ves los departamentos y son de lujo. Claro. Que tienen 2 departamentos ahí, uno de 15 millones de pesos y uno de 5 millones de pesos, y él declaró en lo patrimonial que le habían salido muchísimo más baratos. Y pues yo creo que como sociedad, aunque no tengamos todavía ese alcance, sabemos, ¿no? O sea, con solo verlo sabes que no es una casa o un departamento de 1 millón de pesos o de 2 millones de pesos. Claro. Creo que tenemos que voltear a ver también lo que hacen los demás, no solo atacar, sino ver cómo estamos como sociedad y lo que nos están ocultando también. Y que no se ocupe una mañanera para hablar de este tema con la ligereza con la que se habla, porque la propia presidenta pareció insinuar que este espacio venía se había conseguido de manera ilícita, cuando Alejandro Moreno pues ya ha ganado, inclusive ante tribunales, ante jueces, que han dicho pues que realmente no ha sido así, ¿verdad? O sea, les enmendaron la plana en la Cámara Federal, porque acuérdense que hubo un proceso de desafuero para él, que los tribunales dijeron pues no hay cabida, hoy quieren hacerlo, pero es muy importante decir que esto es solo una persecución política ante un opositor en un gobierno dictatorial, porque no les gusta que Alejandro Moreno hable del pacto que tienen con el crimen organizado, no les gusta que Alejandro Moreno hable de este cártel de Macuspana, no les gusta que se les diga a las personas que están en Morena que son narcopolíticos, eso no les gusta.
Claro, y mucho menos les gusta que los medios de comunicación hablen sobre lo que realmente tiene importancia y con datos reales y verídicos, ¿no? Pues bueno, siempre llevan en la mañanera los medios que le dan pie para que puedan hacer preguntas y demás, son preguntas a modo. Sí. O sea, estamos hablando de Lord Molecula. Que cómo se ha hecho famoso Lord ¿Cómo Molecula? se ha hecho famoso este señor? Pero bueno, él tiene contratos con Pemex, con Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y demás, y ha ganado por ser promovente, porque no es un reportero, es un promovente de este partido, es un promovente del gobierno. Se ha ganado arriba de 1.5 millones de pesos por decir las noticias o decir solo la información que el gobierno le autoriza a decir, ¿no? Por supuesto. No nada más tenemos a Lord Molecula, tenemos esta encuestadora Encol, que le encanta este gobierno, porque la encuestadora Encol es la que siempre pone a Morena como en las mejores referencias, en el mejor apoyo ciudadano, en el mejor partido político, porque eso hacen las encuestadoras, generar una percepción. Tú ves en redes sociales, tal persona tiene una magnífica aprobación, pues a lo mejor lo tomas en cuenta, ¿no? Lo que no alcanzamos a entender, y es muy importante decirle al ciudadano, es que de la persona que quiera, quien está en el más alto lugar en una encuesta digital es quien pagó esa encuesta. Lamentablemente hoy es así. No son las encuestas de antes donde veías a personas encuestando en la calle, porque aparte yo nunca he visto un chaleco de Encol diciendo venimos a hacer una encuesta para ver qué piensan del gobierno de Morena, qué piensan de la presidenta de México. Nunca he visto en la calle un chaleco, y díganme si ustedes lo han visto. Sí, no. Pero salen las magníficas referencias hacia Morena o a todos los gobernadores de Morena. Y ellos han ganado, aquí lo tengo, Encol, encuestadora de Morena, ha recibido 25.6 millones de pesos de 52 contratos del gobierno federal. Pues claro, por supuesto que si yo recibo 25 millones, voy a decir que son los mejores, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí, claro. sí, sí. No, pero yo tengo una más alta. Nancy Flores, reportera de una revista que es una revista, vamos a llamarle chiquita porque no tiene ni más de 10,000 vistas. Ellos en el sexenio pasado ganaron 47 millones de pesos por hablar bonito del gobierno. Entonces, pues, deja mucho. Y tenemos lo más delicado que tenemos también aquí expuesto, cómo el gobierno de México le ha pagado contratos de adjudicación directa a televisoras venezolanas. Ahí se configura lo que tanto se ha hablado del pacto con el crimen organizado, del pacto que se tiene con un país que es dictatorial, que no es democrático, que se ha encargado de ocupar a su pueblo para enriquecerse ellos mismos. Y México, en vez de apoyar a las televisoras o medios mexicanos, va y le paga millones de pesos a una televisora venezolana para que generen publicidad a favor de este gobierno. Sí, pues si sumamos todos los millones del bienestar de la 4T, podríamos mejorar el metro de la ciudad, podríamos tapar los baches para que ya no existan accidentes. Esto que estás mencionando, Juan, es muy importante. Hoy vi una nota que subí a mis redes sociales, lamentable, triste, decepcionante, y hay que decirlo, es tener muy, muy poca madre en este gobierno, porque no sé si ustedes vieron que no va a haber información de lo que pasó en el Puente de la Concordia. Sí. 3 años va a estar reservado, supuestamente por apoyar a las personas que fueron víctimas. ¿Tú crees que es para apoyar a las personas? ¿O crees que más bien es para no decir que esto fue a consecuencia de un bache de Morena? No, pues es para no decir que fue una consecuencia por no tapar los baches. Esto, o sea, fue por eso, el accidente fue por no tapar los baches. ¿Tú manejas? Sí. Dime si no encuentras baches siempre. Y más ahorita en temporadas de lluvias, no ves los baches y ya te caes. No, sí, es un rollo con esto, pero pues todo el dinero se lo quedan los guindas, ¿no? Así es. ¿Qué hacemos? Y se los dan a sus amigos, y hay lazos de complicidad, y hay lazos de corrupción, y hay amiguismos, y hay nepotismo, y hay todo lo que Morena dijo que iba a combatir. Hoy lo tiene más fuerte y más cínico y más descarado que nunca, ¿a poco no? Sí. Así es. Entonces, es muy importante decirle a la gente que claro que en redes sociales vas a encontrar, por cada publicidad que encuentres de la oposición, llámese PRI, PAN, el Partido Naranja, que a veces dice que es oposición y a veces no sabemos qué es todavía, pero por cada publicidad que puedas ver de ellos, ves 8 o 9 publicidades en redes sociales de Morena. Porque todo en
redes sociales, lamentablemente, a esos niveles, pues es pagado, ¿no? Sí. ¿Y quién tiene más recursos para pagar? Pues Morena. Morena, ¿verdad? A mí me gustaría que ese recurso se fuera más bien a hemodiálisis, a la medicina para niños con cáncer, a que los hospitales estén bien abastecidos, a que el metro, han visto que últimamente han salido en redes sociales, pues que el metro tiene también otra vez muchas deficiencias, el tema de las inundaciones, pues claro, o sea, ¿dónde va a salir el recurso si todo el dinero que hay en México se va, a programas sociales que Morena está utilizando desgraciadamente de forma electoral, y dos, a pagarle a espacios de medios de comunicación venezolanos, a ENCOL, estas encuestadoras que son hechas de ellos y para beneficiarlos a ellos, y a los medios de comunicación que pues ya sabemos que también ganan mucho dinero, que ¿no? ganan muchísimo y que además pues son, como bien lo hemos dicho aquí muchas veces, son voluntades compradas, ¿no? Son pues solo los que alaban a este partido, son los que son bien vistos, y los que no, como el ejemplo de un chico que apenas en Campeche, por preguntarle nuevamente a Laida Sansores acerca de sobre recursos del DIF y demás, pues el chico lo que ganó fue una golpiza, fue llevado a la cárcel, y simplemente por querer, por hacer una pregunta, hacer su chamba, porque al final es un reportero, ¿no? Entonces, pues sí, está muy coactado esto de la comunicación, de la información que dejan salir, porque si bien es cierto, pues siempre es, bueno, con ellos tiene que ser aprobado lo que van a decir o lo que van a preguntar. Claro que yo creo que también deberíamos de voltear, como dices, de Loret de Mola, a ver que él es un buen periodista, ¿no? O sea, que habla de todo sin estar como del lado de alguien, ¿no? O sea, pues se ha dedicado a lo largo de los años a cuestionó cuando los gobiernos eran priistas, cuestionó cuando el gobierno era panista, y cuestiona hoy que el gobierno es de Morena, ¿no? Porque me parece que eso no solo lo tienen que hacer los medios de comunicación, lo tienen que hacer todos los ciudadanos, cuestionar, inclusive los que votaron por Morena. También tendrían que cuestionar, a ver, ya llegó Morena, llegó hace 7 años a la presidencia, ya no hay nepotismo, ya no hay corrupción, ya no hay inseguridad, ya no hay personas desaparecidas, ya no hay muertes en México. La bandera, enfoquémoslo ahí, que era la corrupción. Ya no existe la corrupción en México. Hoy estamos viendo todo lo contrario. Que creo las que es cosas lo que más hay. siguen peor. Fíjate que yo he pensado mucho y me he preguntado cuál es el mayor problema en México, y creo que el mayor problema es la corrupción. Y de ahí se desata la inseguridad, y de ahí se desata todo lo demás. Pero la mayor problemática que en México existe es la corrupción, y esa la generan los gobiernos, ¿no? Entonces, es triste, es lamentable. Estos espacios que nosotros le pedimos a las y los vecinos, ciudadanos que nos puedan llegar a ver, es que los compartan. Sí. Porque también creo que si nosotros como jóvenes podemos cuestionar, la población en general puede decir, pues sí, o sea, hay que cuestionar a nuestros gobiernos, sea de donde sea, ¿no? Entonces, pues dejar muy claro que las cosas no van bien, que la dictadura en México no es como que ya viene la dictadura ya está, cuando desaparecieron los organismos autónomos, cuando configuraron un poder judicial a modo, y está hoy que están siendo perseguidos los opositores en México, que era lo que faltaba, que están expropiando o queriendo expropiar inmuebles, porque el día de mañana le pasa a tu familia, Juan, o a tu familia, Gaby, sí, o a tu familia, Leslie. Ay, me gustó esa casa para que sea una utopía, que es lo que hay aquí en la Ciudad de México, un elefante blanco utópico, y te la quitan, y te la expropian. Y había ahí un tema muy importante que decías, Gaby, que platicábamos antes de que empezara este programa, cómo antes los presidentes donaban. Sí, es correcto. Miguel Alemán Valdés es un presidente priista. Esto que quede bien puntual. Es un presidente priista, y él fue quien donó el terreno para donde está edificada la UNAM.
algo que, pues bueno, nos llena de orgullo la UNAM, ¿no? Ser una de las universidades más prestigiosas del país. Así es, y que antes los presidentes donaban, no expropiaban a particulares inmuebles para hacer escuelas del bienestar que ni siquiera están avaladas por la SEP. Por Dios, ¿de qué estamos hablando, no? Es solamente ir contra quien no me gusta que hable, que visibilice, que exija, que diga, voy y le quito todo lo que tenga para que se calle. Hoy está siendo configurado desde el gobierno de México. Y que son cosas que dejan inconclusas, o sea, son universidades y escuelas que no han terminado y todo lo que hacen lo dejan a medias, están los aeropuertos y todo, o sea, todo lo que se llegan a quedar lo dejan inconcluso, solo es, pues te das cuenta que solo es para robar más y más, o sea, no hay nada concluido, es todo a medias o todo mal hecho, o sea. Así es, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar, porque creo que ya nos están avisando que nos queda poco tiempo, al último tema, que es nuestra cápsula de lo que sí ha hecho el PRI, y lo vamos a enfocar en el tema de educación y en el tema de alimento. Entonces, bueno, ya nos introdujo Gaby, aquí, ¿cómo te gustaría cerrar en el tema de las universidades, de la educación en México? Bueno, pues recordemos que el PRI siempre ha buscado la estabilidad política, económica, en salud, en todo, ¿no? Siempre buscando que la ciudadanía salga adelante. Eso es lo que siempre ha buscado el PRI y con este gobierno pues no lo vemos, ¿no? Ni está claro, ni lo buscan, sino en cambio lo único que hacen es saquear todo. Entonces, pues bueno, ¿nos tienes algunos datos de...? Sí, pues creo que las cosas más importantes que hizo el PRI, o sea, aparte de lo que la mayoría sabemos que fue el DIF, el IMSS, el ISSSTE, fue la autonomía de la UNAM, ¿no? Eso fue gracias a un priista también, presidente, que fue Emilio Portes Gil. Él fue el que nos dio la autonomía para la UNAM. Entonces, yo creo que ahí está uno de los buenos resultados que hizo el PRI para nosotros. Claro, y que por más que digan que no, y que a lo mejor hay jóvenes, porque sí nos ha tocado, recuerdan hace no mucho a la Prepa 7, a entrevistar a jóvenes, y que pues les faltaba conocer un poco de quién hizo sus universidades, en qué año se fundaron. O sea, un mensaje para los jóvenes de decir la UNAM, la UAM, el Politécnico, que son universidades reconocidas a nivel mundial, fueron creadas en gobiernos priistas, ¿no? La educación, el sistema de educación, que era muy bueno porque estábamos dentro del ranking de las 100 mejores universidades públicas a nivel mundial, pues han sido generadores en gobiernos priistas, porque si algo pensaba el PRI dentro de la justicia social era que la educación tenía que ser buena, de calidad, laica, gratuita. Eso no viene de Morena, eso viene de los gobiernos priistas, que no nada más lo decían, lo hacían con acciones contundentes y que se veían, y que muchos hemos salido de escuela pública y que pues se lo debemos también al PRI. Sí, a los jóvenes que no lo saben, si estudias en la UNAM, si estudias en el Poli, si estudias en la UAM, pues tus universidades fueron construidas en gobiernos priistas, y eso fue algo de lo que hizo muy bien el PRI, ¿no? A ti, Juan, traes también ahí tema, me parece importante, de Liconza, que sería bueno decirlo. Sí, bueno, pues pues esto, uno de los logros del PRI aquí con la Liconza, bueno, la CONAZUPO, pues, ¿cómo les puedo decir? Que en los 90s, habían ahí, hicieron ahí como ahí se me fue la palabra. ¿Programas? No, ahí se me fue. Desnutrición. Sí, una encuesta de niveles de desnutrición que en los 90s, mejoró. Okay. Por esto de la Liconza, de la leche y todo eso. ¿Tú naciste en los 90? Sí, yo nací en los 90, 93, más seguro, 93 más seguro. Sí, la verdad tomé mucha leche Liconza, creo la mejor. Yo creo que estoy así muy grandote, pero así anda. Pero sí. Aquí. Porque la leche era de calidad, sí, también. Era buena leche, sí. Claro. Exactamente. Y eran estos programas que funcionaban. El tema de alimentario también era muy importante. El tema de la canasta básica también era importante porque, pues, a ver, nunca habíamos tenido los costos que tenemos hoy en la canasta básica. Nunca. Y podrán decir 1000 veces que no, pero esto se ve reflejado desde la alza de la gasolina, ¿no? Estos gasolinazos, pues claro que afectan, porque cómo se transporta el alimento, pues con camiones que pues son alimentados con combustible. Entonces si la gasolina sube, pues cómo pagan el transporte, todo sube, ¿no? Todo sube. Entonces
Esa es otra de las cosas para preguntarle a Morena. A 7 años la gasolina ya bajó, ya sale más barato, que era algo de lo que más criticaban los gobiernos de Morena, ¿no? Cierto, y que fue una de sus promesas de campaña, o sea, y se quedó ahí en la promesa, ¿no? Porque no ha habido ni resultado, ni ningún cambio, sin en cambio va a la alza, y todo el tiempo a la alza, y nos den la torre a todo lo demás. Pues quisiéramos una comparativa de lo que hay, ¿no? O sea, el PRI está Liconza, que nos funcionó a la mayoría, que nacimos como Juan también, en el 90. Eso fue un buen proyecto. Nuestras escuelas, que son buenas escuelas, que están concluidas, que están terminadas, que de ahí salen buenos médicos, como del Politécnico. También en la UNAM tenemos el estadio de CU, que ahora es patrimonio nacional. Claro, y hay que mencionar también que en las escuelas teníamos simplemente los libros de texto. Eran libros con buen contenido. Ahorita o sea, están mal, están para llorar. Si le echamos una leidita, están para llorar. No, pues los hizo alguien afín a la 4T, donde los mayores logros que hay en estos libros de CEP es lo que ha hecho este gobierno, es pura porquería, que es lo que sabe hacer Morena, pura porquería. Y creo que es esta comparativa, y sería muy importante decir, de lo que hemos hablado en el tema de la educación, la UNAM, de estar dentro de los 100 lugares más reconocidos, desde que este gobierno está, ha caído al lugar 146. Eso no es por sus estudiantes, eso no es por sus maestros, eso es porque este gobierno no apoya la educación en México y quieren tener a personas, a ciudadanos que no estén estudiados. ¿Para qué? Para que puedan seguirlos envolviendo en sus mentiras populistas, que es lo único que hacen. Atole con el dedo. Sí, así es, que vivamos en la ignorancia, ¿no? Porque si bien es cierto, antes te daban una beca, pues si tenías cierto promedio, y ahorita no, ahorita todo mundo tiene acceso a las becas. Sí, no importa si estudia, es más, ni siquiera tenemos, muchos de los que trabajamos, prestaciones de ley, que lo tienen los estudiantes, que no importa si estudian o no estudian, tienen prestaciones de ley. ¿Tú las tienes, Juan? No. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuándo vas a poder pensionarte, cotizar semanas? Eso para nosotros, para la generación de los millennials, es algo que nos tendría que preocupar mucho. No nos vamos a poder pensionar y no vamos a poder tener un seguro de pensión para el futuro. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos 50 o 60 años? ¿De qué vamos a vivir? Yo no quiero vivir solo del programa que te da, de este programa social que te da 2,000, 3,000, 6,000 pesos bimestrales y que no te dan para pagar renta, alimento, agua, luz. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Entonces, es muy importante que se haga esta reflexión de en dónde estamos parados y hacia dónde va este gobierno, que yo lo único que veo claro es que va hacia una dictadura, hacia que no haya una oposición, hacia deshacer los partidos políticos, algo que también hizo bien el PRI, generar y abrir el panorama para que existieran más partidos como es hoy Morena, que Morena debería agradecerle al PRI que se abrió y que quiso democratizar porque se dio cuenta que venía un cambio social y que hoy Morena está regresando totalmente. Entonces, a mí me gustaría hoy cerrar preguntándole si en las calles de su colonia o en sus colonias, Juan, donde tú vives, hay mejores escuelas, las calles, hay seguridad en las calles. Pues no, bueno, ahí por donde yo vivo, pues mejores escuelas no hay. No hay seguridad en las calles. La verdad que luego yo salgo en las mañanas a hacer deporte. La verdad que está muy solo, o sea, no hay seguridad. Ayer en la mañana sentía que me iban a asaltar. Iba caminando y venían 2 chavos en una moto, se me acercaron y pues ya hasta uno no sabe, ¿no? Lo bueno que gracias a Dios me dijeron buenos días, ¿no? Pero dijeron buenos días y se siguieron. Sí, la verdad, y es que no hay seguridad. O sea, cualquier cosa de que pues, ¿dónde hay un policía para gritar tan siquiera, échame la mano? Pues no hay. Y sí, la verdad que está muy caído en la seguridad, pero pues... Tenemos que visibilizarlo para empezar. Es correcto. No, pues por mi casa, su casa, la verdad es que los baches están cada vez peor, socavones por todos lados donde andamos, las escuelas pues no mejoran, y pues bueno, que Morena vea lo que tiene que hacer, que lo haga, y que pues cumpla todo lo que prometió. Sí, pues lo mismo, ¿no? O sea, donde yo vivo ahí tenemos varios módulos de vigilancia y así, todo siempre vacío, sin luz, sin puertas, sin nada, ¿no?
ves las patrullas y dices, bueno, me siento un poquito tranquila porque pasas y caminas y ves la patrulla, pero la ves vacía. O sea, no, realmente igual los baches horribles, cuando los llegan a tapar, a los 3-4 días ya están otra vez todos volteados otra vez de ahí, horrible. O sea, y a mí eso es muy importante. Me gustaría cerrar diciéndoles a los vecinos, a las vecinas, a los ciudadanos que pongan mucha atención en este programa de baches que están haciendo, porque aquí en la Cuauhtémoc hace menos de una semana estuvo aquí el gobierno de la Ciudad de México supuestamente bacheando y el bache ya otra vez regresó. A ver, no hay que ser muy inteligentes, no hay que ser ingenieros ni arquitectos para entender que hay una fuga ahí abajo y que esa fuga puede ser del tamaño del socavón de Iztapalapa que tuvimos aquí, Edelin, platicándonos cómo estaba. Que si vinieron a bachar hace 6 meses y ya está el hoyo, y vinieron a bachar hace una semana y ya está el hoyo, es porque algo más hay que hacer. Entonces, vecinas, vecinos, fíjense en lo que está haciendo el gobierno de Morena, porque está sucediendo lo mismo. Bachean y a los 3 días, 4 días, el socavón ya está de nuevo. Entonces, una porquería como todas las porquerías que hace Morena. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido. Chicos, yo quiero agradecerles el que hayan estado aquí. Gracias. A los que nos ven, a mí me gustaría pedirles que nos repliquen para que más gente nos pueda ver, para que quien se quiera sumar y venir, aquí los esperamos, aquí los vemos, que nos manden un mensajito, porque todas las voces, más la de los jóvenes, pero todas las voces aquí son bienvenidas y estamos muy felices de una transmisión más de La Polilla. Entonces, es un aplauso para nosotros, sí, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima en La Polilla. Bye.